Enviar hongos al espacio para resolver problemas de la agricultura en la Tierra. No, no es una historia de ciencia ficción. En este episodio hablamos con la ingeniera electromecánica y empresaria costarricense Valeria Dittel, multifacética, curiosa y proactiva, quien nos cuenta cómo después de darse cuenta de las maravillas del trabajo espacial y querer encontrar soluciones distintas a problemas terrestres, llegó a la bioastronáutica y a cofundar la primera compañía de servicios de microgravedad en Centroamérica. Además, Valeria nos cuenta sobre el proyecto MUSA. ¿Quieres escuchar esta plática sobre bioastronáutica, ingeniería espacial, microbiología espacial y el mal de Panamá? Pues sin más, comencemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, muchísimas gracias, Vale. Gracias por aceptar la invitación a estar con nosotras el día de hoy. Y pues como siempre nos gustaría empezar el podcast con algo que hacemos siempre y es hacer una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Valeria Dittel? Pregunta más profunda. Soy pues una muchacha de un pueblo no tan pequeño, pero sí de esos pueblos en los que todas las personas se conocen. Y pues básicamente siempre me ha gustado hacer muchas cosas, entonces me gusta siempre como de ir y no sé, si quiero bailar pues voy y bailo, y si quiero tocar un instrumento voy y lo toco, y si me gusta el espacio pues me gusta el espacio. Entonces lo que es el espacio se me quedó un poquito más, y por eso fue que he tomado las decisiones que he tomado hasta ahora. Y entonces yo lo que hago es estudiar ingeniería electromecánica en el TEC de Costa Rica. Y pues eso, y de nuevo seguí con el espacio, y entonces ahora lo que hago son pues proyectos espaciales, y ahora tengo una empresa espacial. Entonces pues se quedó esa espinita, aunque igual hago otras cosas más, y pues me gusta bastante como, no sé, salir y tocar instrumentos, pues todavía lo hago. Y no sé, la biología, y, o sea, me gusta la ingeniería, pero la biología también siempre me ha gustado mucho, entonces por eso es como hago de todo lo que me gusta y siempre está como dentro de mi vida si lo intento. Valeria es multifacética, igual que nosotras. Qué buenísimo que parte de las cosas que tú usas para definir quién es Vale sea de dónde sos. Y me gustaría hacer un poquito de preguntas así, un poquito entrando más a tu vida. ¿Por qué te gusta la biología? Porque, o sea, yo sé dónde vivís, o sea, yo sé que sos de campo, entonces sé que por ahí va el por qué te gusta la biología, pero también me gustaría saber por qué te gusta la biología a ti, sinceramente, y por qué te decidiste ir por una ingeniería más que por una biología. No sé si les pasa, me imagino que sí, pero a mí lo que me pasó siempre es que desde que estoy pequeña hasta que llegué al colegio he cambiado de profesión que quiero. Entonces, imagínate que pequeña en la escuela lo que quería era ser veterinaria. Después se me ocurrió ser astrónoma. Yo llegaba donde mi mamá y le decía, y era como, bueno, pero eso aquí como que no hay, ¿verdad? Entonces, seguí pensando. Luego, no me acuerdo, no me acuerdo sinceramente qué fue lo que vi, la verdad. Seguramente fue como con las cosas del colegio, que siempre estuve como interesada en las tres ciencias. No fue como que solo era biolo, sino que era, bueno, física, química y biolo. Y me empezó a gustar mucho como cosas del ADN y así, como escuchar ese tipo de cosas. Y entonces después dije como, ok, voy a estudiar biotecnología. Y estuve, de hecho, es una historia muy vacilona, pero yo estuve un semestre en la carrera de biotecnología de mi universidad, pero después, no sé, como que tal vez me asusté, estaba muy pequeña porque era como mi primer año de universidad. Entonces me pasé a la ingeniería que tengo ahora, y ahí estoy haciendo un poquito de desorden dentro de mi línea de tiempo, pero en el último año de colegio fui a un campamento aeroespacial. De hecho, ahí conocí a uno de los que todavía siguen trabajando conmigo en la empresa. Y ahí fue como que me enamoré de todo lo que hacían. Y no era solo que, o sea, había ingenieros y, por ejemplo, había una muchacha que era ingeniera mecánica, pero también estudió Oceanía y Oceanografía, perdón. Y entonces fue a la Antártida y fue al Ártico también. Entonces al final terminó siendo algo como un poco biolo, y terminó haciendo también cosas del espacio porque fue a hacer una pasantía en NASA. Entonces yo dije como, qué genial
trabajar en algo espacial, pero también después hacer algo como diferente, como más de ciencia. Entonces, por ahí es que he combinado las dos cosas y también, tanto me alejé como un poco, cuando empecé en la otra carrera me alejé como un poco de la biología, pero después fui a, igual, son como a cosas a las que voy, fui a un congreso espacial del SGAC, de hecho, acá en Centroamérica, bueno, es centroamericano. Y es una historia que yo le conté a, bueno, no sé, a Luisea, que trabaja con Kat, y yo vi la presentación de él que trabajaba en cosas de biolo en NASA y yo dije, wow. Y entonces literal estaba otra amiga mía y fue como yo quiero hacer algo así y así fue como empezaron mis proyectos, de hecho. Entonces es como cosas que he visto, cosas que he vivido y aquí también un poco de, sí, también de mi casa, que es como vivo alrededor de, o sea, aquí todos los días se ven como sapos y culebras y búhos y lechuzas y cualquier tipo de pájaro, animal, y entonces siempre he tenido como esa exposición al mundo como de ese lado. Y antes de entrar más a hablar de esos proyectos que mencionaste del espacio, me quedó una duda al inicio. ¿Qué instrumentos tocas? Toco piano, toco en el sentido de que me enseñé sola, pero lo toco, y ukulele. Ay, qué bonito. Y además Valeria canta súper bonito, por cierto. Gracias. También otra preguntita antes de empezar a hablar un poquito más de tus proyectos y demás. Tú mencionaste que hacías otras cosas cuando estabas hablando de tu carrera profesional y demás. La música es una de esas cosas, pero ¿qué otras cosas te gusta hacer o qué haces en tu tiempo libre además de la música? Muchísimo. Bueno, ahora es que hay cosas como que he dejado, por ejemplo, es como les digo, que he estado como metida en demasiadas cosas desde que soy pequeña. Yo en el kinder me he metido a baile folclórico de Costa Rica, a un grupo de Turrialba, pues, que es el lugar donde vivo, de mi pueblo. Luego jugué voleibol. O sea, estamos hablando que fueron como 7 años en los que bailé, luego como 8 años en los que jugué voleibol. Después de nuevo volví a bailar con otro grupo. Que más? También pues me gustan las plantas. Entonces, bueno, las plantas suena como muy amplio, pero tengo como lo usual, que son como suculentas y cactus. Y tengo una carnívora que es como mi hija, porque la cuido como mi alma, porque me da demasiado miedo que se me muera y son un poquito complicadas de cuidar. Entonces, todos los días voy y veo a ver si tiene el agua suficiente y le pega buena luz y si ha comido bichitos, porque son de las que se enrollan y agarran y se comen los bichitos. Y pues yo creo que ahora básicamente lo que hago es eso, pues la música y las plantitas y sí, creo que eso es lo que hago ahora. Qué bonito. Yo quisiera empezar, yo aquí sí soy de las más ignorantes en estas ramas, entonces en tu LinkedIn vi que te interesa la bioastronáutica. En nuestro tercer episodio, Kat nos explicó la diferencia entre astrobiología y ciencias espaciales y cada día encuentro nuevos términos en el perfil de Kat y yo no sé qué es cada cosa. Entonces, ¿cómo definís tú qué es la bioastronáutica? Bueno, para mí, no sé si me equivoco, tal vez Kat sepa un poco más. La bioastronáutica es como es como un poco más amplio, entonces abarca como tanto lo que es como biología en el sentido como biotecnología o cosas de plantas o ese tipo de cosas, y también abarca lo que son ciencias de la vida, que es como médicas, es como todo en general. Lo que me gusta es como en general ese tipo de cosas, tanto los estudios que se hacen como, o sea, lo que es más como de mi ingeniería, que es como las plataformas para que eso se pueda llevar a cabo. En resumen, abarca el estudio y soporte de la vida en el espacio, numerosos aspectos biológicos, conductuales y médicos en los seres humanos y otros organismos en el entorno de un vuelo espacial, que incluye el diseño de cargas útiles, hábitats espaciales y sistemas de soporte de vida. Ah, ya, ya. Y antes mencionaste que pues cuando viste esta presentación de Luisea y dijiste aquí es, esto es, que empezaste con tus proyectos. ¿De qué proyectos? ¿Cómo empezaste tú en esto de la astronáutica? ¿Qué fue tu primer proyecto en esta rama? Sí, a ver, en mi universidad hay un grupo estudiantil que empezó como por ahí del 2018, que es básicamente un grupo estudiantil de ingeniería espacial. Entonces, se hace de todo. En ese tiempo lo que había era como básicamente cohetería. Entonces, pues se aprendía lo que era la propulsión, se aprendía sobre los fuselajes, todo lo que tenga que ver con el cohete, con los motores, etcétera. Entonces, en ese tiempo
el proyecto principal, bueno, habían varios proyectos, pero uno de los proyectos era hacer un banco de pruebas para poder probar motores que hacíamos nosotros. Entonces, el primer proyecto en realidad en el que estuve fue en un banco de pruebas, en hacer un diseño para poder construirlo y hacer las pruebas que se necesitaban. Después el proyecto pasó como a otras personas, entonces yo en ese tiempo era cuando ya estaba como yendo a esa charla del SJC, y entonces siempre tuve la espina, ¿verdad?, de hacer como cosas biolo. Entonces cuando vi que se podía como de verdad, hasta en NASA, yo dije, eso es lo que yo deseo con todo mi corazón. Entonces llegué, le dije a mis compañeros de la misma agrupación, y justamente como así como que si los astros se hubieran alineado, llegué a presentarlo y me dijeron como que existe una competencia este año que justamente es para que se puedan hacer este tipo de estudios en la Estación Espacial Internacional, y proponga un proyecto, reúna un grupo y pues lo hacemos y lo presentamos para la competencia. Entonces, en efecto, eso fue lo que hice, empecé a reunir a varias personas. Lo escogimos en la parte de biotech porque era lo que más se alineaba con lo que se hacía en mi universidad, porque ahí es como básicamente ingenierías, y lo más como de ese lado es como biotecnología, agronegocios, etcétera. Pues empezamos a proponer el proyecto, y ahí fue donde yo me acordé, bueno, mi hermano es agrónomo, entonces yo también estoy como un poquito empapada de lo que él hace. Y recuerdo que había trabajado, de hecho, en hacer PCRs, pero con cuestiones del mal de Panamá. El mal de Panamá, enfermedad de Panamá o fusariosis del banano es una enfermedad provocada por el hongo Fusarium oxyporum. Es considerada la más destructiva en ciertas regiones bananeras del mundo y actualmente no tiene cura, solo medidas para prevenirla. De aquí la importancia para encontrar soluciones alternativas para combatirla. Entonces yo me acordé de eso, yo dije, ¿por qué no probamos esto en el espacio? No debe haber como un cambio. Entonces busqué papers y me di cuenta de que hay cambios en la manera en que crecen los hongos en el espacio. Y también en general como los microorganismos que se llevan al espacio tienen como algunos cambios, a veces genéticos o en la expresión génica debido o sea, el ambiente que es como extremo para ellos es muy diferente. Entonces, ahí fue donde lo fuimos formulando. Había un equipo de personas que estudian biotech, entonces ellos eran como los que armaban más como toda esa parte del estudio a partir de la propuesta, y lo presentamos para la competencia, que el proyecto, para explicarlo, porque suena como mucho la historia del proyecto, pero no qué es lo que es el proyecto, es básicamente el estudio de un cultivo dual. Eso quiere decir que vamos a poner el hongo que provoca el mal de Panamá, una de las razas, porque acá en Costa Rica, por ejemplo, no lo podemos dejar entrar porque si se deja entrar, atacaría como el 80% de las plantaciones, y el banano, que es el producto que afecta, pues, es el segundo producto más exportado de acá. Entonces es como súper peligroso que ese hongo entre a este país y en todos los países de Centroamérica y América. Entonces la idea es estudiar ese hongo con un biocontrolador, es decir, con un hongo que lo odia, por decirlo así, y ponerlos en el espacio, en un cubo pequeñito de 10 centímetros, a ver pues cómo se comportan buscándose para atacarse entre sí, y entonces a partir de eso traerlo de vuelta a la Tierra y estudiar pues qué cambios en su expresión génica hay, o cuál creció más, si creció más, cómo hacer que eso se replique en la Tierra, etcétera. Y pues ojalá encontrar o un biocontrolador más efectivo o una cura para esa enfermedad. Qué increíble, me encanta cómo suena de sci-fi de enviamos dos hongos al espacio a ver cómo se atacan entre sí. Y digamos, ¿qué es lo que se podría hacer después en la Tierra? ¿Cómo se aplicaría esto a nivel ya en la agricultura en un país entero, digamos? Sí, la idea, de hecho, lo más importante es como traerlos de vuelta, ojalá con los cambios hechos. De hecho, por eso estamos haciendo como el estudio. Y entonces acá estudiar y ver, por ejemplo, en la expresión génica es como ver qué parte del hongo hizo ese cambio, o sea, si ese es el cambio que generó que, por ejemplo, haya atacado mejor al otro hongo o haya resistido más, porque lo que sucede con el biocontrolador que vamos a mandar es que en condiciones in vitro le gana al hongo del mal de Panamá, pero cuando estamos hablando de ya in vivo, bueno, in vitro es como en laboratorio, en vivo ya en la tierra,
pues le gana al otro porque hay otras más circunstancias que debilitan al hongo que es biocontrolador. Entonces la idea es enviarlo ahí y encontrar algo que lo haga más fuerte porque está resistiendo a condiciones pues un poquito más extremas para él, que es la microgravedad y todo eso. Allá, por ejemplo, vamos a tener como menos humedad de la usual o todo ese tipo de cosas que le vayan a afectar, que puedan hacer que se vuelva más fuerte resistiendo eso y a la hora de que se traiga acá a la Tierra, se busque eso que cambió, que hizo que resistiera más y poder aplicarlo en un producto, pues, por ejemplo, o no sé, ya eso es como la segunda parte de lo que vendría del proyecto. Otra pregunta que te tenía yo es, de los proyectos que has hecho en la universidad, tanto, digamos, ingenieriles como esta parte más biológica de tus intereses, ¿cuál ha sido tu favorito? Y si es este el que nos acabas de hablar, entonces, ¿cuál es tu segundo favorito? Realmente, a ver, yo me he dedicado más que todo a este proyecto, es lo que ahorita estoy desarrollando, o sea, llevo como 2 años con este, tanto para la competencia como ahora para llevarlo a cabo de verdad. He estado en los de cohetería, que la verdad sí me gustaba mucho. De hecho, tuve así como un poco de interés en hacer lo que son motores, porque es como demasiado interesante poder hacer toda la cámara para el motor y que funcione bien como la propulsión de ese. Pues básicamente los demás, lo que he hecho en realidad es como en 2 cursos de universidad, en los más que pueda, meter algo espacial, por ejemplo. De hecho, hace poco en un curso me tocó hacer algo que tiene que ver con ciudades inteligentes, que es como que todo está interconectado. De hecho, lo estaba haciendo con un compañero que también trabaja en esto de lo espacial y yo le dije como, ok, ¿cómo hacemos esto espacial? Entonces estamos pensando como, ok, podemos meter un satélite que reciba la información y que la transmita, etcétera. Entonces, es más que todo como por ese lado, pero sí, el proyecto como tal, solo estoy enfocada en el de Musa, en este que conté. Y tú también tienes tu propia empresa, estaba leyendo. ¿Cómo surgió esto? No sé si nos cuentas un poquito de tu experiencia como fundadora y de qué trata. La empresa, de hecho, o sea, todo ha tenido que ver con el proyecto en realidad. La empresa nació después de haber ido a la competencia. Se llama Orbital Space Technologies y de hecho fue como básicamente ver, ver que este proyecto se podía extrapolar a otros más, digamos, a otros productos o a otro tipo de proyecto que tenga que ver con biología, etcétera. Entonces fue como que vimos esa posibilidad, vimos que no habían, o sea, hicimos como búsquedas y no habían como realmente empresas que estaban haciendo ese tipo de cosas, o vimos como tal vez un hueco o una oportunidad de hacer eso, y aparte, en Latinoamérica no hay como demasiadas en realidad empresas espaciales, y menos en Centroamérica, pues está empezando apenas todo eso, entonces lo vimos también como una buena oportunidad para darle acceso a las personas de Latinoamérica, Centroamérica, al espacio, porque básicamente nuestra empresa lo que hace es brindar ese acceso, es dar servicios de microgravedad a las personas de, por ejemplo, de tecnología, de la industria agro, de dispositivos médicos o de biomédica, etcétera, farmacéutica o materiales. Más que todo eso somos como los que manejamos, pero estamos enfocados en biotecnología, es darles ese acceso al espacio para que puedan llevar su ciencia al espacio. Entonces, es decir, puede llegar alguien y decirnos como, ok, tenemos este proyecto y queremos enviar el espacio, pero no sabemos cómo. Nosotros armamos la misión desde su concepto inicial, nos dan sus requerimientos de la ciencia que quieren hacer, nosotros armamos todo el concepto de la misión, buscamos a los proveedores, etcétera, y armamos esa misión desde eso hasta que la vuelvan a tierra, si es necesario que se vuelva a tierra. Entonces, es como la parte más ingenieril de la ciencia que se pueda llevar al espacio. Eso incluye si hay que hacer un cubo, por ejemplo, si hay que ponerle un microscopio, si hay que ponerle, bueno, microscopio más o menos, o cualquier cosa, una cámara, por ejemplo, dentro del experimento, del payload, de la carga útil, nosotros lo podemos llevar a cabo mediante lo que requiera el cliente. A ver, no estoy segura si entendí, digamos, o sea, sí entiendo la parte de los servicios más del lado de la ingeniería, pero y todo esto, digamos, a que se envíe algo al espacio y que regrese si tiene que regresar, ¿esto se hace desde Costa Rica o es con tu empresa en conjunto con no sé, la NASA o qué sé yo? No, por el momento sí, por ejemplo, no hay, acá por ejemplo, no hay proveedores
de cohetería o etcétera, o lo que sea. Entonces, sí, nosotros es como que agarremos la ciencia de alguien que esté aquí en Latinoamérica y nos diga cómo queremos enviar este espacio y nosotros le hacemos toda la misión, buscamos los proveedores que puedan llevarlo de la manera pues más eficiente posible en cuanto a la economía, ¿verdad? Y que ellos lleven el experimento y nosotros lo traemos de vuelta. Es decir, nosotros le quitamos como ese peso a los clientes de tener que hacer algo espacial de lo que no conocen. Y nosotros sí conocemos y también esa barrera del idioma, ¿verdad? Porque ahora todas las empresas que proveen ya sea vuelos cortos hacia el espacio o las empresas que llevan al espacio, a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, hablan inglés, básicamente, y a veces es un poquito complicado la barrera del idioma, más que todo las personas que están haciendo la ciencia y no conocen de la parte espacial, que todo es en inglés prácticamente. Entonces también por ese lado es como hacer esa conexión, es como hacer un puente entre el espacio alrededor en todo el mundo y los científicos en Latinoamérica. Qué increíble. ¿Y qué tan frecuente se solicita esto desde Latinoamérica? Ahí también hay un poco, o sea, está empezando apenas. Entonces, por ejemplo, Costa Rica apenas tiene su agencia espacial y nosotros estamos ahí como abriéndonos paso y también como tratando de cambiar la mentalidad un poco a las personas de acá porque realmente casi nadie piensa en el espacio, entonces no saben que hay una oportunidad en eso y la idea de nosotros también es un poco también cambiar ese pensamiento y que vean como que su ciencia no solo se puede hacer aquí, se puede hacer en el espacio, hay muchas cosas que se pueden hacer ahí que se estudian ahora y nosotros podemos hacerlo de manera más fácil que tengan que hacerlo como a pie, pues ellos. De hecho, nosotros con este proyecto que es del Mall de Panamá, estamos trabajando en conjunto con la Corporación Bananera Nacional, que cuando hablamos con ellos, ellos fueron como, yo no, o sea, no sabíamos que era posible hacer un estudio de estos en el espacio hasta que ustedes llegaron y nos dijeron que era posible. Entonces es un poco eso, es como llegar y decirles como vean, ustedes pueden hacer esto allá y llegar a soluciones que tal vez nunca habían pasado porque nunca se había pensado. Qué fascinante, la verdad. No tenía idea que ya estaba esto tan así. O sea, tú y Kat hablan de esto como que es el día a día y para nosotros, los mortales. No, qué increíble. Yo sí tenía otra pregunta un poquito más al lado pues, de fundar una empresa, ¿no? Y claro, Centroamérica es otro mundo, pero Costa Rica siempre, pues, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero siempre está como que, digamos, mejor, o por lo menos la fama es que está mejor en cuanto a recursos de investigación, recursos científicos, por lo menos a nivel Centroamérica. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como ingeniera y como empresaria en esta área en Costa Rica? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, bueno, ya sabemos que en general en ingeniería y la ingeniería aeroespacial, por ejemplo, no está exenta de que a las mujeres no se les trata como excelente, no es como que hay como una igualdad completa y de hecho en el área hay muchos más hombres que mujeres, por ejemplo. Armar una empresa acá tampoco es tan fácil, es decir, sí hay muy buenos avances en cuanto a investigación, de hecho la biotecnología es algo que acá se usa mucho, la biomédica, es algo que está bastante bien con respecto a, en general en Latinoamérica y Centroamérica, pero igual sí tiene como sus complicaciones, por ejemplo, tener una empresa, no, o sea, hay que tener su inversión y hay que estar como buscando capacitación para poder, pues que le den fondos, ¿verdad? De alguna manera, porque tampoco, o sea, hay como bastantes problemas. Conseguir fondos, por ejemplo, no es tan fácil. Hay otros países en los que hay como muchas ayudas, generalmente como gubernamentales. Acá eso no es tan fácil, casi no, o sea, se invierte en otras cosas que tienen como más importancia para el gobierno. Entonces es un poco más difícil conseguir fondos y menos para algo que es un poco capital de riesgo, ¿verdad? Para los países acá todavía ven el espacio como un capital de riesgo, entonces es un poco complicado que lo vean y que digan como, eso no es como una pérdida de dinero, y es como, pues no, o sea, hay muchas cosas en el espacio que gracias a eso es que se han llegado a soluciones acá, muchísimas, entonces es como también que empiecen a pensar en eso, entonces sí es un poco complicado en cuanto a eso de la empresa, también digamos, nuestros servicios no son como los comunes en los que tenés un producto y tenés como pues los costos de manufacturarlo, etcétera, y luego a los precios que los vendes y ya, y tenés un producto y lo vendes y listo. O sea, esto es un poquito más complicado, son inversiones un poquito más grandes, son servicios un poco más
más difíciles. Es decir, a vos te dan una semana y te dan el producto, nosotros es una misión que tarda su tiempo, que hay que hacer toda o sea, la investigación en cuanto a qué requerimientos necesitan y qué tipo de plataforma se tiene que hacer para poder llevar a cabo la misión que necesiten. Entonces, es eso, más que todo, lo más difícil ha sido como ese cambio de pensamiento a las personas que les hemos hablado del proyecto, porque claro, dicen como, uy, qué bonito, ojalá que sigan adelante, pero ya como llevarlo a cabo sí es un poco más complicado y también, bueno, a mí lo que me pasa un poco y también es algo que yo tengo que cambiar en mí misma y es que yo me veo como una persona muy, o sea, soy una mujer primero que todo y soy joven, entonces generalmente las personas con las que tengo que hablar son hombres y son mayores. Entonces es a veces complicado que tanto una se tome en serio como, o sea, que se tome en serio el frente de personas mayores que tal vez piensen un poco diferente, entonces hay que como cambiar la mente a poder convencerlos y también que la vean a una como la persona seria y profesional que está ofreciendo algo en lo que cree. Entonces, sí, por ahí es como las cosas más complicadas, pero es muy bonito y hay muchas personas que apoyan muchísimo. Retomando un poquito, yo creo que es bastante a nivel internacional que el espacio no se vea como una solución directa. Creo que tenés que estar metido en el espacio para saber que el espacio te da soluciones. O sea, es mucho lo que tenés que saber como para la transferencia de tecnologías o la transferencia de información y cómo eso puede llegar a solucionar problemas reales de los países para que la gente de verdad le tome importancia. Y creo que es un problema generalizado, ahí sí que. Y la verdad es que está buenísimo que estén ustedes incursionando en ese tipo de proyectos porque también logra comunicar un poquito más sobre la importancia de ese tipo de investigaciones y no solo ese tipo de investigaciones en específico, sino la investigación en general, como que qué soluciones puede traer y la importancia de la ciencia y en general todas las STEM, ¿verdad? Entonces, felicitaciones por ese lado. Y por el otro, te quería preguntar a ti, como que, bueno, tú sos así multidisciplinaria, ¿verdad? Entonces, creo que se te ha de facilitar un poquito más como que entender, bueno, está el equipo de la empresa que es la parte biológica, a ti se te facilita un poquito como que entender los problemas o tal vez las complicaciones que tienen ellos, así como la parte electrónica, ¿verdad? Toda la gente, los problemas que pueden tener el equipo en sí de sistemas, por así decirlo, de las tecnologías que están desarrollando ustedes, pero ¿cómo lo haces tú para balancear un poquito los equipos? ¿O qué tal es la experiencia de liderazgo que has tenido? Sí, bueno, al final todos estamos como también, bueno, las personas que estamos en la junta directiva de la empresa somos básicamente los que estamos trabajando dentro del proyecto con otras más personas, ¿verdad? Que están como recibiendo como qué cosas tenemos que hacer, ¿verdad? Y aplicándolas. Entonces, por ese lado, todos estamos generalmente tratando de estar a un mismo nivel de entendimiento. Sí, generalmente a quienes se les entiende menos, por ejemplo, es a las personas de biotech y también, por ejemplo, por mi lado, también se me complica un poco a las personas de software, porque mi carrera no lleva demasiado ese tipo de cosas, entonces a veces pues hablan de eso y yo sí como, bueno, pero explícamelo un poquito más lento porque no entiendo como demasiado bien. Pero es eso, ¿verdad? Básicamente, como creo que lo más importante de todo eso es estar en constante comunicación de qué es lo que requiere cada uno. Y cuando se está diseñando, también tomar en cuenta siempre lo que los otros necesitan. Por ejemplo, yo trabajo más como en el sector mecánico, entonces nosotros tenemos la tarea de, aparte de darle el soporte y darle la manera en la que el cubito que vamos a llevar vaya a soportar el vuelo hacia la estación, también hay que hacer la ubicación de todas las cosas que están dentro del cubo. Entonces eso quiere decir que tenemos que saber dónde van a estar las placas de los hongos, las muestras de los hongos, tenemos que saber dónde va a estar la computadora de vuelo, tenemos que saber dónde van a estar las cámaras, los sensores, etcétera. Entonces a veces es como, ok, estos sensores tienen que estar cerca de las placas, pero también tienen que tener la distancia suficiente para poder conectarlos con la computadora. Y esas son cosas que hay que hablar mucho con las personas de, por ejemplo, electrónica. Hay que, por ejemplo, necesitamos luz, ¿verdad? Para poder, porque vamos a tomar fotos, entonces necesitamos luz. Entonces es como, ok, ¿dónde necesita luz? ¿Cuánta luz necesita? Y ahí también entra la persona de biotech, entonces hay que preguntarle si necesita luz para todo. Entonces, al final es
básicamente una reunión o algo así, o un lugar en la que todos podemos hablar de algo y es como, que ¿qué necesitas vos? ¿Qué necesitas vos? Entonces, es como eso, constante comunicación, constante explícame qué ocupas, yo lo hago, y qué restricciones hay también. Bueno, nos contaste que este fue tu primer proyecto y pues que luego de esto surgió todo esto, incluyendo una empresa y demás. Antes de eso, ¿te imaginabas siempre siendo empresaria? ¿Siempre fue algún sueño tuyo tener una propia empresa? ¿O fue algo que surgió ya que pues por estar metida en este rollo se te ocurrió a media? No, no me lo imaginaba en realidad. Yo he ido como a veces, a ver, yo no soy como las personas que no sé cómo hacen de verdad para tener como su vida planeada y decir como que después de esto y después de esto hago esto, yo no puedo. Entonces yo voy un poco como bueno, un poco en lo que quiero a un corto plazo y también a lo que salga, un poco. Soy un poco así como en bastantes cosas en realidad. Entonces, pues básicamente, o sea, fui a esa charla, se me ocurrió que quería hacer un proyecto, entonces llegamos y llevamos a cabo el proyecto y luego en el momento ya como todo el equipo, porque en realidad fue como una decisión de equipo, que fuimos como, ok, yo creo que lo mejor para llevar a cabo este proyecto es una empresa y de paso una empresa es como lo más ideal para incursionar como en estas cosas y aparte, a ver, la empezamos un poco, sí, bueno, nosotros siempre decimos que la empezamos un poco en un tiempo complicado, pero igual como lleno de oportunidades, entonces hemos podido como trabajar en bastante junto con las personas de la agencia espacial y entonces nos toman como bastante en cuenta en cuanto a cosas que tengan que ver como con empresas, con emprendimientos en el espacio y así. Entonces han sido como muchas oportunidades, primero de crecimiento y también como de formar relaciones con otras personas o con otras empresas, instituciones, etcétera. Y así es como he ido, básicamente, es como que me salen cosas de la empresa y entonces las llevamos a cabo. Es como hace poco nos dieron una oportunidad para llevar a hacer un vuelo suborbital, es decir, teníamos planeado hacer el vuelo a la Estación Espacial Internacional, que de hecho es el proyecto pues grande, y a mitad de camino llegaron y nos dijeron como, ok, tenemos una oportunidad para hacer un vuelo suborbital, que para explicar, el vuelo suborbital es básicamente un cohete en el que se lleva el experimento, llega al espacio y se queda como aproximadamente 7 minutos en microgravedad y luego pues se devuelve con los experimentos. Y entonces nos dieron esa oportunidad, entonces nosotros dijimos, ok, la vamos a tomar y vamos a hacer una prueba tecnológica de lo que es el proyecto y entonces ahora estamos con eso y después vamos a seguir con ya el proyecto que tiene que ser. Prueba tecnológica, cuando uno está haciendo investigación espacial, hay como que diferentes objetivos con los cuales puedes hacer las investigaciones que estás haciendo. Entonces, puede ser que con tu experimento busques tener resultados de cierto tipo o que con tu experimento querrás poner a prueba tecnologías o demostrar que tecnologías que creaste sirven para lo que estás diciendo que sirve. Entonces, por eso usó el término prueba tecnológica y no como que prueba del experimento o ningún otro término, sino que es importante saber que hay misiones que se hacen con el objetivo de probar ciertas tecnologías o demostrar que sirven como se supone que tienen que servir. Y pues así hoy hay como cosas que luego decido que son más como, obviamente, personales, porque la empresa es como más decisiones en conjunto con los demás miembros y el proyecto también. Y ya luego es como, ok, me sigue gustando demasiado lo que es biología en espacio y astronáutica, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder seguir ese camino y especializarme más en el área? Entonces empiezo a buscar como, ok, en estos lugares es donde se investiga esto, estas personas investigan esto, entonces puedo como pedirles consejo o hablar o etcétera. Y de ahí pues ver qué oportunidades tengo para poder hacerlo y seguir haciendo lo que me gusta. Qué cool, cómo me gusta todo esto. De todo lo que se puede hacer en esta rama entre la biotecnología, perdón, la bioastronáutica, de lo que tú hayas conocido, ya sea que lo leíste en algún lado o algo que tú hayas participado,
¿Qué es lo que más te ha fascinado que digas, que hayas dicho así como, wow, no, esto es cierto? Es difícil porque todo me gusta demasiado. Yo, o sea, lo que están investigando y es como, wow. Inclusive, bueno, cuando Kat me cuenta como de lo que hace o de lo que hace Luisea, por ejemplo, es como, me encantaría ser yo la que está haciendo eso en este momento. De hecho, ahorita por eso estábamos hablando de cáncer, de estudio del cáncer en el espacio. Eso me parece demasiado increíble, como solo que no haya, bueno, que haya poca gravedad, haga que se pueda estudiar mejor algo como el cáncer. Es como, ¿quién lo diría, verdad? No sé, es como, me parece como demasiado que le voy a la cabeza. También estaba contando que ahora están haciendo, pues llevaron una impresora 3D al espacio. Cuando tienen una impresora 3D en el espacio, pues me imagino que tienen varias. Y lo que están haciendo es imprimiendo tejido, y entonces están imprimiendo, bueno, la idea es imprimir órganos. Y de lo que me interesa como demasiado es, los imprimen allá porque como no hay gravedad, entonces el órgano no se está aplastando cada vez que se está armando, sino que se queda en su lugar. Entonces, para poder construir como algunos tipos de sistemas dentro del órgano es más fácil allá porque no pierde la forma original que estaba pensada para eso. Entonces eso también, que va un poco relacionado con mi carrera y también con bioastronáutica, me gusta muchísimo porque al final es una combinación de las dos cosas. Hay que hacer la parte ingenieril, que es todo el diseño dentro de el diseño 3D, y también hay que trabajar con las personas que realmente saben sobre, sobre órganos y sobre la parte médica. Y realmente todo me encanta lo que está haciendo Alicia, por ejemplo, con estos, ¿cómo se llama? La levadura, que se está llevando en el espacio también para estudiar sus efectos en la radiación, con la radiación. Y súper interesante porque es para estudiarlas y luego ver cómo se comporta la radiación con eso, porque se parece mucho a los humanos, y entonces ver cómo hacer los humanos más resistentes a la radiación. Entonces, todo eso es como súper interesante y siempre se está haciendo como algo nuevo, algo, es como punta de lanza, siempre hay algo nuevo, siempre se está buscando como la tecnología más nueva para poder llevar a cabo estas cosas. Entonces, me fascina demasiado. Aquí aprovecho para meter un dato curioso que me encanta del espacio y aprovechando que estamos tocando esos temas, que es la cantidad de investigación sobre el cáncer que se puede hacer en el espacio es de verdad increíble, uno ni siquiera se la imagina. Como estaba diciendo, vale, ahorita estamos hablando de un proyecto que está haciendo Luisea con cáncer de mama y próstata en el espacio, y lo que pasa es que en la Tierra, cuando hacen sus cultivos celulares para estudiar las células cancerígenas o cancerosas, lo que pasa es que en los frasquitos las células crecen bueno, en dos dimensiones, ¿verdad? Crecen como que una plastita o una sola hoja de células. Mientras que en la realidad, cuando una persona tiene cáncer, las células forman clusters que están en 3D, digamos, están en 3 dimensiones, ¿verdad? Tienen altura, largo, ancho. Entonces, es importante cuando está investigando uno cáncer tener ese mismo tipo de comportamiento de las células. Y lo que encontraron es que en el espacio, por la falta de gravedad, las células cancerosas también crecen en 3D. Entonces se quiere estudiar para poder tener algo así como un estudio in vivo, por así decirlo, o que las células de verdad se comporten como se comportan en el ser humano, que realmente formen las estructuras que tienen que formar. Y otro estudio súper bonito que hicieron en el espacio y funciona, y tal vez todavía no se está usando esa tecnología, pero más adelante se va a poder utilizar, es estudiar si es posible cuantificar la cantidad de errores o daños en el ADN que tiene nuestro material genético a partir de radiación, porque digamos cuando la radiación golpea el ADN es solo una sola base nitrogenada la que se quita, o la que cambia, o la que le pasa algo. Entonces, eso puede ser cuantificable. Lo que estudiaron en el espacio es que si lo puedes cuantificar, después puedes predecir qué tan bien o qué tan mal va a responder esa persona y ese ADN a la radiación cósmica. Entonces, digamos, si tú tenés un paciente con cáncer al que le quieres dar su radioterapia, podés cuantificar la cantidad de daños que tienen el ADN por radiación durante su vida, y así saber si el paciente necesita un tratamiento más largo pero menos fuerte,
y así puede pasar el cáncer y puede sobrevivir al tratamiento del cáncer, o si los pocos daños que tienen le permiten como que aguantar un tratamiento fuerte, pero rápido, que lo vaya a sacar rápido esa enfermedad. Entonces, de verdad uno ni siquiera se imagina la cantidad de aplicaciones que tiene el espacio en cuanto a la salud del ser humano. Qué increíble. Bueno, volviendo un poquito tal vez hacia dónde van las cosas, aunque ya nos contaste que tampoco sos muy de planificar a largo plazo. ¿Qué te gustaría a ti ver en Centroamérica o en Latinoamérica en unos 5 o 10 años tal vez en este campo? ¿Cuál sería como tu sueño o qué quisieras tú lograr con tu empresa en las ciencias espaciales para Latinoamérica? Bueno, si se vale soñar, me encantaría que pues haya más empresas en realidad. Yo creo que cuantas más empresas hayan, es más fácil trabajar entre sí. Entonces, en lugar de, por ejemplo, eh, evidentemente se busca la mejor opción que haya, pero si, por ejemplo, existiesen todas las opciones acá cerca, por ejemplo, aparte Centroamérica tiene como una excelente posición para lanzamientos, porque está muy cerca del Ecuador. Entonces, imagínate que, por ejemplo, existamos nosotros, entonces llegue alguien, nos dé su ciencia, nosotros hacemos la misión y contactamos por ejemplo, la persona que envíe al espacio, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, y aquí exista ya alguien que tenga el cohete, que tenga los recursos para llevarlo a la estación, y entonces no tenemos que estar haciendo cosas para sacarlo del país, por ejemplo, que tengamos como todos los cuartos limpios y todas las pruebas que se necesitan para certificar los elementos que se lleven al espacio, que todos estén aquí. A ver, no tanto tal vez Costa Rica, puede ser Latinoamérica, Centroamérica, pero que estén mucho más cerca. Beneficia a todos, en realidad, no solo a nosotros como empresa, sino también como investigadores, ¿verdad? Porque cualquier investigador sabe que tiene a la par todo lo que necesita para poder llevar a cabo su ciencia. Entonces, yo creo que eso impulsaría demasiado la investigación y el avance tecnológico, no solo espacial, sino también, pues, por ejemplo, en Costa Rica hay muy buenos laboratorios en cuanto a investigación científica, pero imagínate si, por ejemplo, estuviesen como un poquito más eh, relacionados a lo que es el espacio. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, que pongamos un clima hecho por CAT, estaría mucho más fácil que esté cerca nuestro a tener que enviarlo a otro país que ya de por sí son muchos permisos y pues es mayor el costo. Entonces, yo creo que lleguen más empresas y que haya como buena relación entre todas, es decir, que sea tipo un clúster en los que ya sabemos que este puede manufacturar el cubo, este puede no sé, proveernos de los sensores, esto nos da la ciencia y los laboratorios, etcétera, sería muchísimo mejor y así se haría mucha más investigación espacial en Latinoamérica, que me parece que hay demasiado potencial y que todavía no hay poco acceso, es un poco más difícil hacer cosas espaciales, entonces ese sería como el sueño, que todo esté aquí. Bueno, Valeria, hay dos preguntas que siempre nos gusta hacerle a todos nuestros invitados. Y la primera, que tal vez en esta ocasión quisiera que fueran dos similares. La que hacemos siempre es: ¿qué consejo te darías a tu yo de 17 años? Y quisiera también tal vez sumarle como, ¿qué consejo le darías a una niña que sueña con algo del espacio en Centroamérica? Ok, a mí yo de 17 años le diría que tal vez no se preocupa demasiado por decidir por una carrera y creer que esa es con la que se va a casar, que yo creo que ya se mencionó aquí antes, porque hay demasiadas maneras en las que uno puede dedicarse a una carrera y luego hacer otra o hacer cosas por fuera y terminar trabajando en eso. Las oportunidades existen, es como tal vez como buscarlas y si no, buscar a alguien que sepa un poco y así es como la cadena de colisiones entre personas hacen que uno llegue a hacer lo que quiere. Entonces sería como eso, que no se preocupe tanto. A veces soy como muy ansiosa, siempre lo he sido, y en ese momento, cuando tenía 17 años, estaba como un poco estresada por qué hacer. Entonces yo creo que sería como eso, que se relaje un poco y que sepa que puede hacer más cosas aparte de la carrera que escoja, que no es como
solo eso. Y a una niña, ¿qué le diría? Pues sí, es más o menos lo mismo, es como también un poco, si no sabe qué hacer, yo creo que una pequeña búsqueda tal vez en internet, como espacio por ejemplo, si fuera mi país, en Costa Rica, muy probablemente aparezcan personas que estén haciendo cosas y va a aparecer el contacto, y yo creo que es muy poco tiempo el que se necesita para enviar un mensaje o enviar un correo y preguntar como qué puedo hacer, qué quiero hacer. A mí hay personas que ya me han llegado como a preguntar ese tipo de cosas y yo digo como qué es lo que les gustaría hacer, y les doy como todas las opciones, tanto estudiantiles como pues empresas, pues la agencia, por ejemplo, y que pues hablen con alguien más o que se inventen algo propio. Generalmente yo siempre digo como, si tienen una pregunta que tal vez quieran hacer, no sé, como yo empecé, fue básicamente como yo quiero hacer esto, me pareció interesante que el Mole Panamá nos estudia, entonces, ¿por qué no hacer un proyecto? Algo así, es como un poco eso, y tirarse un poco al agua, es como no tener miedo de equivocarse y no tener miedo de que algo salga o no salga. Si no sale, sale otra oportunidad, y así se conoce también muchísimas personas, se aprende mucho, y como involucrarse y no preocuparse tanto. Y por si alguno de nuestros oyentes te quisiera contactar, ¿en dónde te pueden encontrar? A ver, me pueden buscar en mis perfiles más serios. Me pueden buscar en LinkedIn, que es algo, bueno, con mi nombre completo, que es Valeria Editel Tortos, o Editel Tortos, creo que es mi usuario. Al correo, que es ueditel@orbitalspace.tech, con TECH. Igualmente me pueden contactar, por ejemplo, a mis redes sociales. Lo que pasa es que es un ambiente un poco es menos serio, pero es algo como Valdit en la mayoría. Así que me pueden buscar, no sé, Instagram, Twitter, lo que sea, y de ahí podemos conversar, y inclusive si me piden una llamada, es muy probable que pueda sacar un momento y que se pueda hablar un ratito. Siempre hay tiempo para esas cosas. Y bueno, Vale, nuestra última pregunta que siempre nos gusta hacerle a nuestros invitados es, para ti, ¿qué pueden hacer las personas que nos están escuchando para apoyar el desarrollo de la ciencia y en este caso de la tecnología también en nuestra región? Yo creo que difundir ahora es algo muy importante. En redes sociales es muy fácil llegar a todo tipo de personas. Entonces yo creo que eso es un paso bastante importante. Si es algo que a alguien le interesa, publicaciones de ciencia, lo que sea, se encuentra en todo lado. La divulgación también es muy importante. Y después de eso, yo creo que es pues ser proactivos, ¿no? Involucrarse en el proyecto que haya, no sé, si existe algo que se pueda hacer en el barrio, o no sé, si se encuentra algún problema, pues no sentir como, ok, voy a dejar que otra persona lo haga, sino pues si se te ocurre algo, pues vas con una amiga y le dices como, hagamos esto, y si no, pues dime a alguien que quiera hacer esto, y entonces hacemos algo al respecto y solucionamos un problema. Y así es como se empiezan los proyectos, así es como se empiezan un montón de cosas, es llegar y decir como, ¿por qué no hacemos esto? Y también tener como la iniciativa de continuarlo, y tratar de mejorar la calidad de vida de las demás personas. Yo creo que eso es como muy importante para que avance la ciencia y la tecnología. Así es como más o menos yo he hecho como casi todo, es como, quiero hacer esto y lo hacemos. Porque también creo que es importante rodearse de personas que también te apoyen, porque no es lo mismo llegar y decirle a alguien, quiero hacer esto, y que te digan como, no, es muy difícil, a llegar con alguien es como, ok, no tengo ni la menor idea de cómo se hace, pero lo vamos a hacer. Y si es como se sacan cosas demasiado cooles, y se sacan investigaciones, etcétera. No sé, tal vez algo más académico es como buscar qué proyectos se hacen en tu universidad, en tu colegio, en tu escuela, y ver cómo involucrarse en ese tipo de cosas. Muchas gracias, Valeria, por enseñarnos que no es necesario quedarse en un mismo tema luego de entrar al mundo de STEM, sino que es posible ser flexible entre temas biológicos e ingenieriles, además de temas de innovación e industria. Es necesario no abandonar tus sueños, aunque estos se compliquen, y es una idea excelente rodearte de un equipo que tenga las mismas ganas de salir adelante que tú y el mismo compromiso con la empresa y los proyectos. Y gracias a ti por escucharnos en este nuevo episodio de Epistemas. Por favor, no olvides de seguirnos en tu plataforma de podcast preferida, y si nos dejas un review, ya sea en Apple Podcast o en nuestro Facebook, te lo agradeceríamos enormemente. Además, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Epistemas. Hasta la siguiente.